Bienvenidos a la tertulia de Pachinko. Yo espero que hayan disfrutado el libro tanto como lo disfruté yo la primera y la segunda vez que lo leí. Vamos a empezar con una biografía de Min Jin Lee para saber un poco quién es ella y de dónde viene su inquietud por estos temas de los coreanos en Japón. Min Jin Lee es una escritora coreano-norteamericana nacida en Seúl, Corea del Sur, en 1968. Su trabajo frecuentemente trata sobre temas coreano-norteamericanos. Su familia emigró a los Estados Unidos en 1976 y ella creció y se crió en Elmhurst, Queens, Nueva York. Sus padres, que eran gente de clase media, su mamá era profesora de piano en Corea y su papá trabajaba en trabajo de oficina, al llegar a Estados Unidos pusieron una tienda al por mayor de joyería. Y ella y sus hermanas trabajaban en la tienda con sus padres en el tiempo que les quedaba libre de sus estudios. En sus primeros años en Estados Unidos pasaba mucho tiempo en la biblioteca pública de Queens, donde aprendió a leer y a escribir inglés. Cursó sus estudios secundarios en la Bronx High School of Science, haciendo luego una licenciatura en Historia en Yale. Durante su tiempo en Yale ganó el premio Henry Wright Prize for Non-Fiction y el James Ashmoon Peak Prize for Fiction. Más adelante estudió Derecho en Georgetown University Law Center. Trabajó como abogada por 2 años, de 1993 al 95, y en ese momento se dio cuenta que eso no era lo que ella quería hacer con su vida y renunció para dedicarse de lleno a la escritura. En su vida profesional, Lee trabajó por 3 temporadas como columnista en inglés del periódico surcoreano Chosun Ilbo. También ha dictado cátedras sobre escritura, literatura y política en la Universidad de Columbia, en Amherst College, en Tufts, en Loyola, Marymount University, en Stanford, Johns Hopkins University de Connecticut, Boston College, Hamilton College, Harvard Law School, Yale University, Iowa University, Waseda University, la Escuela Americana en Japón, World Women's Forum, the Tokyo American Center of the U.S. Embassy y la Asian Society en Nueva York, San Francisco y Hong Kong. Entre el 2007 y 2011, ella vivió en Tokio, Japón, con su hijo y su esposo. Su esposo es mitad coreano, mitad japonés, mitad europeo. Y ella lo recalca mucho en las entrevistas, porque para que se entienda que cuando ella habla de Pachinko y de la actitud de los japoneses frente a los coreanos, no necesariamente ella está diciendo que todos los japoneses son malos, que la actitud de todo el mundo es mala. Su propio esposo es medio japonés. Durante ese tiempo, ya tenía desde 1989 ya tenía la inquietud de escribir esta novela. Pero durante ese tiempo, del 2007 al 2011, cuando ella estuvo en Tokio, tuvo la oportunidad de entrevistar a muchos saimiki, personas descendientes de coreanos que vivían en Japón y que habían sufrido las situaciones que sus personajes en la novela después sufrieron. Y a partir de ahí fue que nació la novela. La versión final de la novela, ella hizo 3 manuscritos completos en esos 27 años que estuvo escribiendo la novela. Pero esta versión final, ella empezó a escribirla en el 2007. Duró 10 años escribiéndola hasta publicar. Ha publicado 2 novelas, Comida Gratis para Millonarios en el 2007 y Pachinko en el 2017. Ambas forman parte de la trilogía Los Coreanos, en cuya tercera parte se encuentra actualmente trabajando. Además de estas novelas, ha publicado con éxito cuentos cortos, ensayos y críticas literarias. Su novela Pachinko, concebida y escrita en el transcurso de casi 30 años y publicada con excelente recepción de la crítica y los lectores, fue publicada en el 2017. Ese año fue finalista para el National Book Award for Fiction, finalista para el Dayton Literary Peace Prize y ganadora del Medici Book Club Prize. También en el 2017 la novela fue incluida en la lista de los 10 mejores libros del año por el New York Times. Fue también una de las 10 mejores novelas del año para BBC, Canadian Broadcasting Corporation, San Francisco Chronicle, The New York Public Library, Seattle Post-Intelligencer y la Chicago Public Library. Desde su publicación en el 2017, Pachinko ha sido seleccionada como novela recomendada en múltiples publicaciones de Estados Unidos, Europa y Asia. Al momento, la novela está siendo traducida a 29 idiomas.
En el 2019, Apple compró los derechos de Pachinko para una adaptación a serie de TV. Se va a hacer una serie de 8 capítulos de la novela. Este mismo año, el presidente Barack Obama seleccionó Pachinko como parte de su lista de recomendaciones de lectura, llamando la novela una historia poderosa sobre la resiliencia y la compasión. Entonces, yo puse aquí para que entendamos un poquito la situación histórica entre China, Corea y Japón. Para entenderlo hay que entender la geografía de la zona. Corea está como queso de sándwich entre Japón y China. Y durante toda su historia, que es larguísima, las primeras historias de Corea como nación, se remontan al 2333 a.C. O sea, desde esa época los coreanos se sienten que son una nación separada, distinta de China y distinta de Japón. Aquí podemos ver la parte roja, obviamente China, la parte verde es Japón, la parte azul es Corea, que está dividida a la altura del paralelo 38 en Corea del Norte y Corea del Sur. La novela Pachinko es una saga familiar que ocupa en el tiempo desde el 1910 hasta el 1989. Los antecedentes históricos de la novela se remontan al 1895, cuando, después de finalizar la guerra chino-japonesa, China cede a Corea como territorio de influencia. Corea ya no tiene que pagarle tributo a China y entonces empieza la influencia japonesa sobre Corea. Hasta que finalmente en 1910 Japón se anexiona a Corea y la convierte en parte de su territorio. Tiene un poquito cómo se movió eso a partir de 1895. Perdón. Antes de pertenecer a China, ¿era independiente? No, Corea siempre de alguna manera ha sido independiente, ha sido un reino independiente desde el 2333. La dinastía Joseon, que fue la dinastía que terminó con la anexión de Corea, se estableció en Corea en 1392. O sea que desde 1392 esa dinastía estaba gobernando Corea hasta 1910 cuando se produjo la anexión. O sea, Corea tiene una historia muy larga siendo una nación con una identidad cultural separada de sus vecinos y distinta de sus vecinos. Pero amenazada obviamente por Claro, los imperios. Por los imperios que la rodean. Aquí en este mapa se ve un poco los lugares en los que pasa la novela. Está Busan, que es el puerto en Corea del Sur, que quedaba más cerca de Gyeongdo, donde vivía Sunya. Gyeongdo es una islita que está conectada muy cerca de la tierra firme de Busan. En Jeju fue que nació Ko Han-soo. Luego en Osaka ellos... En rojo. En rojo, míralo aquí abajo. En rojo, ya lo viste. Okay. Ellos cuando se mudan a Japón, en un primer momento van a Osaka, eventualmente se mudan a Yokohama, Tokio, algunos a Nagano. Esto es una playa de Gyeongdo. Ahí fue que, digo yo en mi mente, que ahí fue que Sunya conoció a Ko Han-soo. Un poco más allá. ¿Qué? Bueno, lo conoció en el sentido bíblico, digamos. Ella lo conoció bíblicamente recogiendo hongos. Exacto. Eso es cierto. De la China, Ahí el fue. bosque de Corea. Ahí fue que tuvieron, como dice la Biblia, ayuntamiento. Entonces, esta es un poco la línea del tiempo de Corea. Entonces voy a leer un poco sobre la novela para que después entonces tengamos una discusión con lo que ustedes leyeron, con lo que les tocó, con lo que no les tocó. Pachinko es una saga familiar.
La novela está dividida en 3 libros, el primero de 17 capítulos, el segundo de 20 y el tercero de 21 capítulos. Es una novela realista, narrada en tercera persona por un narrador omnisciente que narra la historia de manera objetiva. Por su forma, es una novela polifónica, pues el narrador omnisciente nos deja ver los hechos a partir de los puntos de vista de diferentes personajes en diferentes momentos. La estructura de la novela es tradicional, con 3 actos. El planteamiento o introducción se presenta en los primeros 6 capítulos de la narración. La trama se desarrolla a lo largo de los 3 libros, con el desenlace en el capítulo 21 del libro 3. El desenlace, todo el desenlace ocurre en el último capítulo. A lo largo de la novela se presentan múltiples puntos de inflexión que van moviendo la historia. Hay tramas paralelas que van haciendo la historia más interesante y la van moviendo de un punto a otro. El tiempo del relato es cronológico a lo largo de casi toda la novela. Solo en un punto es anacrónico, y es en la narración del encuentro de Sunya y Kohansu, en el que la historia vuelve hacia atrás 6 meses. El lenguaje de la narración es natural, no es un lenguaje literario, es un lenguaje normal. Palabras y expresiones coloquiales coreanas y japonesas son insertadas en los diálogos de los personajes. A lo largo de la novela, la narración se va intercalando con diálogos muy bien construidos. El marco histórico de la novela es la Corea y Japón del siglo XX, desde 1910 hasta 1989. La trama está marcada por la anexión de Corea por parte de Japón, la participación de Japón en la Segunda Guerra Mundial y la división de Corea luego de la guerra. El marco geográfico es el sur de Corea, Busan, Yeongdo y varias ciudades de Japón, Osaka, Yokohama, Tokio y Nagano. El marco social de los personajes principales, independientemente de su nivel social en su Corea de origen, es el de inmigrantes marginados en un Japón racista y discriminatorio. La caracterización de Min Ji Lee está muy bien trabajada. Los personajes son creíbles, son personajes de la vida cotidiana con conflictos propios de su situación histórica y social. Yo creo que el punto más fuerte de la escritura de Min Ji Lee, por lo menos en mi opinión, es precisamente la caracterización. Con cada uno de esos personajes, yo lo sentía real. O sea, no había ninguno que yo dijera, ese es demasiado. ¿Okay? Son personajes muy, muy bien trabajados. Desde el punto de vista físico, porque ella hace mucho énfasis en describir a cada persona, si tienes rollos en los brazos, si la cara tiene manchas, o sea, tú puedes verlo a los personajes. Pero además tienen una forma de sentir y pensar que los identifica muy claramente. Los personajes principales son Sunya, Kohansu, Noah, Mosasu y Solomon. Los personajes secundarios son Juni, que aunque murió muy temprano en la historia, sigue participando sigue siendo parte de la historia. Yangjin, Kyunji, Isaac y Joseph. Y luego hay otros personajes que entran en diferentes momentos a hacer un punto que el autor no quiere dejar ver, como Kim Chang-ho, Haruki, Goro, Akiko, Yumi, Risa, Ayami, Etsuko, Hana, Kazu y Phoebe. Los temas, el libro tiene todos los temas que podamos querer ver. Para mí los principales son supervivencia, el rol de la mujer, el amor, la maternidad, la fortaleza y la libertad de decisión sobre su vida. La libertad o no libertad de decisión sobre su vida. La devoción a la familia, por parte de casi todos los personajes, los valores culturales, identidad, patria, es un concepto recurrente a lo largo de toda la novela. El deseo de reconocimiento y aceptación, migración económica, discriminación y marginalidad. ¿Ah? Suicidio también. Sí, tiene. Hay 2 suicidios. Sí, hay 2 suicidios en la novela, 2 suicidios. Una novela oriental sin suicidios en la novela. Sí.
Y como dato curioso, yo pensaba que en Oriente el país con la incidencia más alta de suicidio era Japón. Y no es Japón, es Corea. En Corea. Entonces, la novela de Min Jin Lee empieza con una frase que dice: la historia nos ha fallado, pero no importa. ¿Por qué piensan ustedes que ella empieza su novela con esa frase? O sea, ¿qué nos dice esa frase de lo que va a pasar en el resto de la...? Eso es pura resiliencia para mí. Sí. Pura resiliencia. Realmente sí, no estamos determinados, sin embargo seguimos adelante. O sea, hay cierto determinismo, cierta conformidad con el destino que le toca, pero sin embargo hay que seguir viviendo y seguimos adelante. Sí. Ni siquiera es triunfalismo, digamos que es esa resiliencia, ¿verdad? Hay un asunto, y es que la novela de Min Jin Lee se trata sobre una serie de personajes que viven en la marginalidad, que son pobres, que viven en un barrio, que son abusados, que son maltratados, y por lo general la historia escrita no recoge la vida de esos personajes, recoge la vida de los reyes, de los príncipes, de los gobernantes, de los dictadores, pero esas personas que son la mayoría y que luchan el día a día por sobrevivir, la historia los ignora. Son anónimos. Sin embargo, viven y salen adelante, porque Sunya, como matriarca de una familia discriminada, logró, a lo largo de los 79 años de la novela, esa familia se convirtió de una familia de inmigrantes pasando trabajo de la peor manera posible, a ser una familia de tanta importancia como el medio les permitía. Entonces yo creo que un poco de eso se trata esa primera frase. O sea, la historia nos ha fallado porque nos ignora. Nosotros no estamos en ninguna parte, pero sin embargo no importa, porque seguimos viviendo y seguimos adelante. Y al final somos exitosos en nuestra forma de vivir y de ser. El título de Pachinko, ¿por qué Pachinko? A mí eso, yo me preguntaba eso, ¿por qué? Bueno, yo diría exacto. porque como esa máquina de juego, o sea, yo pienso que ella quizás se imaginó una máquina de jueguitos donde muchas cosas suceden al azar, otras tú las puedes controlar, otras las controla el medio. Eso es lo que dicen, bueno, los dueños que controlan en cierta forma los juegos electrónicos, pero tú sigues con tu pasión de seguir ese juego, ese juego que es la vida, para tú seguir adelante a pesar de todo, con la diferencia. Eso es. Yo lo veo diferente. Yo lo ¿Cómo veo lo porque ves? Pachinko, según ella misma describe, todo está asociado al yakura y al crimen Y a los coreanos. a los coreanos, pero a una especie de mafia. Aquí en el libro ella presenta a su hijo y la gente que está alrededor de los personajes, el jefe, el que se porta bien. Y en un momento se dice, no todos somos maleantes los que estamos en el taxi. Pero todo eso que tú dijiste de cómo Sunya vive bien, y cuando ella llega a Japón encuentra que ella vivía muy bien y que ella comía muy bien y que llega a aquel lugar y como ella refleja precisamente que no todos los coreanos que tienen pachinko son del yakura, son de la mafia y son malos, sino Son los que malos hay coreanos. valores, tienen una forma, una organización y que tienen honor cuando uno se suicida sabiendo que así yo lo interpreté, por eso le puse ella para mí aquí. Sí. Unos pasos a nosotros los bolivianos. Excelente para mí, Laura y Yoli, o sea, los dos enfoques hacen, ¿verdad? Es una interpretación súper válida del nombre. ¿Sí? Y yo hice otra distinta, una tercera, yo estoy seguro que quizá todo, porque el nombre realmente el nombre es curioso, porque el énfasis del Pachinko es en el tercer libro. Sí. O sea, primero,
y casi es una parte del desenlace. Yo lo interpreté, dada la estructura de la novela, ¿no? Como que el pachinko, vamos, y atándola a esa primera frase, ¿verdad? El pachinko es quizás una tabla de salvación que ha usado ese inmigrante para poder no asimilarse, para poder sobrevivir en una situación tan hostil como es esa discriminación que se da, ese fenómeno que se da en Japón, sobre todo en Osaka, con los japoneses. O sea que el pachinko es vamos a decir, una tabla de salvación. Una forma de salir de la miseria. El pachinko es una industria tremenda. El pachinko en Japón es una industria más grande que la industria automovilística. Wow. El pachinko mueve 200 mil millones de dólares por año en Japón. O sea, es una monstruosidad. Y según yo leí, yo nunca he ido a Japón, pero según leí, donde quiera que tú pasas hay una sala de pachinko. Lo primero que yo hice fue Sí, porque no lo entienden, exacto. Ella mandó un videito, no sé quién, muy educativo, muy bueno. Estas son salas de pachinko. Sí, yo mandé un video de lo que es el pachinko. Sí. Estas son salas de pachinko de más o menos la época, años 50 por ahí. Yo lo veo también como una invasión, como que la gente se metía con más esos juegos, como A para olvidarse, evadirse. como hizo por ejemplo Haruki después del suicidio del niño. Ajá. Ahora, hay unos, si podemos abrir el libro a la página 330. Hay tres. Tania, léelo tú, porque tenemos como diferentes ediciones. Pero leo yo. En esta parte del libro, Mosasu está haciendo como una reflexión y dice: su padre, un pastor presbiteriano, había creído en el designio divino. Mosasu pensaba que la vida era como fue el juego donde el jugador podía ajustar las patillas, pero también esperar la incertidumbre de los factores que no podía controlar. Comprendía por qué sus clientes querían jugar a algo que parecía prefijado, pero que también dejaba espacio para el azar y la esperanza. En otro punto, en la página 422, cuando Haruki va a la sala cuando muere el niño se suicida, que Mosasu va a hablar con Haruki, él le dice: hombre, la vida va a seguir zarandeándote, pero tienes que seguir jugando. Y luego en la 452, cada mañana Mosasu y sus hombres revisaban las máquinas para preparar el resultado. Solo habría algunos ganadores y un montón de perdedores. Y aún así seguían jugando, porque todos tenían la esperanza de ser los afortunados. ¿Cómo podías enfadarte con los que querían formar parte del juego? Etsuko había fracasado en eso tan importante. No había enseñado a sus hijos a tener esperanza, a creer en la quizá absurda posibilidad de ganar. El pachinko era un juego tonto, pero la vida no. Wow, increíble. Tú dices que respondiste las 4 misiones. Sí. Hay una frase que se repite a lo largo del libro y que cada vez que yo la leía me hervía un poco la sangre, que es: la vida de una mujer es trabajar y sufrir. ¿Cómo creen ustedes que se refleja esa forma de pensar en las vidas de los diferentes personajes femeninos? Los personajes del libro aceptándolo de una manera natural, o sea, eso es lo que nos toca y eso es lo que tenemos que hacer, no hay otra opción. Eso es increíble. Sí, es así. Sin embargo, al final de la novela, Penélope mandó una frase que... No, lo que pasa es que tú sabes, yo soy medio poeta frustrada porque nada más tengo una poesía. Lo que pasa es que esa frase de Zulia en el cementerio a mí me impactó. Léela. Bueno, yo no tengo el libro, Tú no tienes el libro. pero es cuando ella está en el cementerio, ya casi al final del libro, cuando ella dice
como que ella mirando su vida, ¿verdad? Ella En es su una- cotidianidad, que no fue tampoco nada como, vamos a decir, extraordinario, fuera de lo común, aunque sí de mucho sufrimiento. Ella veía cierta resplandeciente belleza y gloria. Entonces a mí esa, Léelo. Mira. esa expresión me llega mucho, Subrayado. porque para lo que son de mi época más o menos, recuerden Esplendor en la Higuera, donde al final también leen un pequeño poema que se habla como de que no importa lo que quede adelante, lo que vaya adelante, lo que queda atrás. En nosotros quedará siempre el resplandor en la hierba. Y esto más o menos eso es lo que dice. Empieza, está subrayado desde ahí abajo. Aquí. Por ahí. Lo que yo no veo subrayado. Aquí esto dice al final de la página. Es que No se sí, ve la está No, yo subrayado veo, en amarillito. yo veo. No Aquí, se ve la amarilla. abajo. Aquí. El último párrafo, aquí, por ahí. Ah, ok. Entonces, lo que volví a ver en sus sueños era su juventud, sus inicios y sus deseos. Porque así era como se había convertido en una mujer. Sin Hansu, Isaac y Noah, no habría peregrinado aquella tierra. Más allá de la cotidianidad de aquella vida de Ahuma, había vivido momentos de resplandeciente belleza y también gloria. Aunque nadie lo supiera, era así. A mí esa frase me encantó, eso de que más allá de la cotidianidad de aquella vida, de Ahuma, de la señora que vendía en el mercado, ¿verdad? Había vivido momentos de resplandeciente belleza y también gloria. O sea que aunque su lote en la vida era sufrir, ella reconocía que no todo en su vida había sido sufrimiento, porque ninguna vida, no importa el martirio que le toque vivir a una persona, siempre hay momentos de belleza y siempre hay momentos de alegría. Óyeme, yo veo documentales del Holocausto, de gente que estuvieron en campos de concentración. Y dentro de la historia de terror que te cuentan historia de una persona que le regaló una manzana, que fue dentro de la situación un momento de alegría. Entonces, aunque el lote de la vida, lo que le toca en la vida a las mujeres, según la tradición coreana, es trabajar y sufrir. Yo creo que realmente ninguna de las mujeres coreanas de la novela asumieron eso como parte de su vida, no así los personajes japoneses. Porque hay unos personajes, está Hana, ¿recuerdan a Hana? Sí. Y está Akiko, la que era novia de Noah. ¿No se le parecieron al personaje de Tokyo Blues? Claro. Esos dos, había como una influencia. Ana es tremenda. Sí, muy triste. Quiero decir algo que quizás no tiene que ver con el libro, pero sí tiene que ver con la condición femenina. Entiendo, como varón, que la condición femenina es más soñadora que la masculina y que la mujer puede, aunque no sea en su contexto real, sus mejores momentos, sus grandes momentos, se los puede imaginar, los puede soñar. Creo que eso es una condición muy femenina, que diferencia mucho al hombre de la mujer. Sí, la mujer tiene la capacidad de ver la parte positiva en cualquier situación negativa. Se puede inventar más situaciones, es más creativa. Vive más en la ensoñación. Sí. Es capaz de vivir más en la ensoñación. Pero más Dani, pragmático, más la realidad, Yo más creo. contundente en su vida. yo creo, difiere un poco en la perspectiva en la que tú apuntas, en la que te refieres a los personajes femeninos coreanos de la obra. Yo entiendo que verdaderamente hay en el devenir de esos personajes
hay una vida, vamos a decir, con mucha adversidad. Sí. Con mucha adversidad y con mucha discriminación de mujer. No estamos hablando de la discriminación de los coreanos, sino también De mujer. en el seno del hogar hay una discriminación Y un sometimiento. y un sometimiento a la mujer y una disposición de servicio, de que en la vida la mujer llega a la casa, al hogar, a servir al hombre, servir a los hijos, servir a la mujer, a servir a las funciones serviles, ¿verdad? Que implican servir. Y ellas no están, ellas me refiero a San Yu y la cuñada, ¿verdad? Ellas no están rebelándose ante esa situación que la vida le ha dado, ni quejándose. Ellas asumen su rol histórico, social, y lo leen. Es un tema cultural, claro, es un tema cultural, y explica, y creo que explica a las mujeres occidentales, porque está hablando una coreana, pero una coreana occidental, Claro. no por damos perspectiva, no una coreana que vive en Corea. No, está hablando una norteamericana, Está hablando porque una su formación norteamericana, es de está hablando norteamericana, una es claro. persona con una lógica norteamericana y escribiéndole a occidentales, porque lo está escribiendo en inglés. Claro. O sea que, partiendo de eso, yo entiendo que esa insistencia en repetir esa frase como si fuera un leitmotiv es especialmente para que nosotros entendamos que socialmente Esa esa es la es la forma. construcción de la mujer y que esa mujer es un doble filo, porque aunque la somete, la ayuda a sobrevivir. Entonces es algo que a mí particularmente, es verdad que me hacía un criticaria, ¿verdad? Esa parte me picaba, pero también decía, pero esa insistencia no es adrede, o sea, ella está diciéndolo algo y te va explicando que es una manera de marginalidad, pero es también es la manera en que ellas sobreviven ante esa situación. Que ella entienda al final de su vida, ante la tumba de su hijo y de su esposo, que a pesar del sufrimiento hubieron momentos de destello, de felicidad. Claro que sí, al final de la vida se dio ella cuenta de eso, pero mientras tanto ella vivía su miseria y vivía su miseria, su cotidianidad. vivía su miseria, consciente de su miseria y sin mucho deseo de romper eso. No conocí otra cosa. Claro. O sea, vamos, o sea, sin romanticismo, realmente el personaje no sufría. Y la mujer en ese contexto llegó a la esposa. Cuando piensa que Crismara tiene su comentario. Algo muy pequeñito, pero fíjate cómo a ella le sorprendió la novia de su Que no cocinaba, que no tenía. Eso era como que era mamá. Para ella eso era como que tú no sabes cocinar, o sea, que tú vienes con italiano. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo puede ser? Cuando invitaba y cocinaba italiano. Exactamente, que no cocinaban como un coreano, o sea, para ella eso no era concebible. Cuando Min Jin Lee empezó a pensar y a escribir esta novela, su primer manuscrito, la novela entera era la vida de Solomon en Estados Unidos, trabajando en Wall Street. Y cuando ella fue a vivir a Tokio, que empezó a entrevistar a los Aeniki, a los coreanos que vivían en Japón, dice que ella empezó entrevistando a mucha gente que trabajaba en bolsa y que trabajaba en bancos, en multinacionales, en Japón. Y se dio cuenta de que esos personajes no eran muy interesantes, pero en todas sus historias de éxito, porque eran hombres exitosos en el Japón moderno, había una Ayuma en el pasado, que se había sacrificado enormemente para que la familia saliera adelante. Entonces ese es su rol en la vida, pero al final les queda o sea, esas familias y esos éxitos modernos se construyen en ese sacrificio de esas mujeres, que la mayoría eran matriarcados, la mayoría de las familias eran sostenidas, analfabetas. Y ellas se sintieron que tuvieron su logro. Claro. Pero sabía de números. Sabía de números, sí, para que no le engañaran. Una cosa, ustedes nos llaman la atención, yo me llamo
personalidad de los hijos. Uno, el que se tenía que parecer a su papá, se parecía al Isaac. del papá, Sí. y todo se parecía a la personalidad totalmente. Porque no se parecía A Isaac. al Tomás, y el otro se parecía a Monsazo se parecía Era a el tema. Con el tema de Noah y Mosasu, los dos tenían mucha necesidad de aceptación social, pero cada uno de ellos la manifestó de una manera diferente y vivió su vida de una manera diferente. Noah siempre quiso ser el perfecto, el japonés. Yo soy japonés y soy perfecto y todo lo hago bien, y voy a ir a la universidad y me va a ir bien. Mosasu empezó a pelear desde el colegio con todo el que le hacía daño y se fue a trabajar en Pachinko a los 13 años. En una entrevista que yo vi de Min Jin Lee, le preguntaron sobre el suicidio de Noah, que para mí eso fue tan desgarrador. Y ella dijo, es que yo sabía desde que empecé a construir el personaje de Noah, que Noah tenía que morir. Claro. Porque el tú negar quién tú eres es una especie de muerte. O sea, tú, exacto. ¿Sabes otro tema que a mí me llama la atención? Que ella lo pone como así, el policía, que es amigo de Mosasu, que cuando él se da cuenta que él ama a Mosasu, se casa y como la esposa él va al parque, como ella lo trata como que lo entra ese tema, pero no lo desarrolla, pero No lo profundiza. porque me llama mucho la atención, yo no sé si eso, me llama mucho la atención que ese parque fuese tan, así como lo plantea ella en el libro, o sea, eso yo me imagino que es una libertad del escritor, porque en un país tan como cuadrado, que es un parque donde ella puede caminar y ver a la gente haciendo lo que ella describe. Yo la verdad no sé si eso Porque son existía. tan cuadrados y porque tienen que hacer las cosas escondidas, ese es el sitio donde ellos podían hacer. Claro que sí, era para atrás del cementerio, ¿se entiende? O sea, Yo no entendí muy bien por qué la autora trajo ese capítulo al libro. O sea, como que me pareció totalmente superfluo. Para mí fue Como lo de Ayame, ella lo introduce al principio cuando son chicos, son jóvenes, que él dice que él lo ama, lo desaparece de repente y después sale y después sale la esposa. y después sale con una esposa que era Que fue impuesta por su mamá. y es como para traer el enfoque. Yo estaba esperando que Mosasu y él se terminaran. Yo también. Yo también. Sí, pero yo lo que creo, yo lo que creo es que ella estaba siendo muy ambiciosa y presentando un abanico de discriminación. Sí. Yo diría que eso sirve Y hasta dónde. Pero yo creo que ese capítulo sobra en el Sí, Ya sí, está, sí, no, ese no. ese conflicto a la historia central no debe ser mejor. Pero sí la parte donde la madre de La obliga. y volvemos al mismo tema, el matriarcado, ella vivía porque ella sí se daba cuenta como madre claro. de su vida, entonces ella Y lo que vivía. necesitaba a alguien que se sacrificara, que trabajara y viviera sufriendo por el hermano. A mí me pareció jalado por los buenos ese capítulo. Sí. Pero al mismo tiempo lo asocié a que yo siempre he leído como que en Japón los hombres como que trabajan tanto y como que después que trabajan se quedan como jugando póker o no sé, lo que sea que jueguen. Y como que las esposas ya, y los hombres se trabaja. Entonces, el caso de ella, cuando ella comenzó a vagar por ese sitio, es porque realmente él nada más tuvo relaciones con ella y después como que nada, entonces la mujer sintió como cierta necesidad y entonces como a mí me pareció como enfocando eso, como ese aspecto del hombre japonés, que es lo que yo he leído, como que abandona a la mujer, por no decir que a la misma familia, por el trabajo.
No sé. Eso puede ser un punto de vista. Yo sí que no lo entendí. Realmente esos capítulos me parecieron el punto más débil del libro. Sí, sí. Está como jalado por los moños, está jalado por los moños. Exacto. Y hubo un par de veces en el libro que sentí que había relleno, y esa fue la principal, la que decía como, pero si se le quita eso, el libro incluso sería mejor, en mi opinión. Entonces, sí, eso es principalmente lo que me gustó. Sí. Pasa que eran 10 años, el proceso, ya está. Yo creo, bueno, yo había entrado en ese tema. Mi opinión es que el tercer libro completo era una novela. O sea, todo el contenido de Pachinko, quitándole el nombre al libro, obviamente se hubieran llamado de otra manera, pero el tercer libro completo hay temas interesantes, porque todos esos conflictos y todos esos dilemas que ella trata en esa, porque lo trata como, o sea, muy por arriba, ¿verdad? Entonces son dilemas interesantísimos, con muchísimas controversias, que pudieron ser tema de una siguiente novela. Y que la trama de la trama familiar, yo diría, hasta la Primera Guerra Mundial, era un libro completo, vamos a decir, que todo lo que ella quería decir sobre la discriminación, sobre la naturaleza humana, sobre la resiliencia, sobre ese espíritu de superación, estaba dicho. ¿Tú me entiendes? No es que la otra parte no sea válida ni sea interesante, no es eso. Para mí fue también novedoso conocer sobre el Pachinko y demás. Pero sin embargo, todo ese material, yo le voy a escribir a él. Y le voy a decir. Eso ya puede desarrollarlo. Claro, porque no, óyeme, no. Me gustó mucho, Dani, tú dijiste. El foco de atención se movió. Sí. Claro, eso puede ser muy bueno, pero también puede ser algo para meditar, ¿verdad? Se mueve el foco de atención en una novela no es que se dispersa, es que se mueve, o sea, tú me dijiste cómo es, se mueve el foco de atención. Entonces, por eso que yo te digo que se pierde un poco la fuerza, no, porque hay novelas que son sagas de 200 y no pierde fuerza, no pierde la linealidad. Lo que pasa es que hay mucha información en el tercer, nueva, en el tercer libro, que pudo ser un libro por sí mismo, en mi opinión, sin restarle la belleza novela, sin restarle lo interesante que fue, la experiencia muy positiva que por lo menos para mí fue. O sea, no le quiero restar importancia a eso, sino que verdaderamente quizá el editor pudo haberle dicho, mira, corta aquí, vamos a hacer dos novelas. Exacto. Sí. Yo creo que eso es mejor así también. Realmente con mi libro se vio. Creaban personajes así, creaban personajes y hacían una historia de un personaje que para mí lo traía, no lo hará. Interesante, porque no es que no sea interesante. No, interesante, pero tú dices, pero ¿y este ahora? Sí. Tal vez por el proceso tan largo. Sí, es que fueron muchos años ella escribiendo ese libro. 27 años escribiendo un libro. Oye, tú tienes que confundirte. Explícame ese desahogo de la abuela cuando estaba enferma. Ay, bien, sí, le Explícame. Ay, pero ¿sabes qué fue tanto eso? Yo lo vi. decidió Exacto. Ella decidió. Oye, Ay, pero me dio pena con la hija. como se cortó la hija para que ella la Porque ella decidió al final de su vida rebelarse, salir de trabajar y sufrir. No, espérate, yo voy a decir lo que yo pienso, lo que venía pensando desde el día 1, desde el día que Zulia le dijo que estaba embarazada. Pero si ella no es de hoy. Pero eso sí, pero digo, sinceramente, como tú bien dices, me lo creo.
O sea, Sí, yo claro, no es que claro. o sea, a mí no me gusta que me saliera con eso, pero es algo como tú Pero es un dices, personaje real. increíble. Es un personaje que puede, claro. Pero no quería guardarlo, no guardarlo, pero está. No, se le fue la mano. Se le fue la mano. Se le fue la mano, pero la verdad Hablando de Hannah, hablando de Hannah, la hija de Tsuko. Hannah, yo en Hannah y en la novia de Noah vi mucha influencia de Murakami es uno de los autores favoritos de Min Jin Lee. Ah, sí, cualquiera. Y, exacto. Y yo creo que ella son personajes reales en la posguerra en Japón, que vivían, que pasaba también en Alemania. Esos personajes que sobrevivieron a la guerra, que eran jóvenes, que no tuvieron incidencia en los horrores que se cometieron, pero cargan con esa culpa ancestral de la que no pueden desprenderse. Y la manejan de diferentes maneras. La novia de Noah la manejaba rebelándose y siendo novia de Noah, que era coreano, y que su familia de clase media lo habría rechazado de plano. Hannah lo manejaba autodestruyéndose, hasta que al final terminó por autodestruirse completamente. Yo creo que es una visión de personajes reales. Pero ahora que tú me dices, ese sí, periodo puede ser que histórico. sea cierta influencia de este escritor japonés. Sí. Que, Yo- ahora que yo tú me lo- dices, yo yo he lo vi leído así. poco de él, pero ahora que tú lo mencionas, de lo poco que yo he leído de él, sí. Sí, yo lo vi. Estudiante universitario, muy Con bonita, esa angustia, muy occidentalizado, con esa angustia. con esa angustia existencial. Sí. Entonces, Sí, es verdad. Eso debe ser influencia de ese escritor, Sí. que ella tuvo. hay un otro tema recurrente, que es otra frase recurrente, que es el del buen coreano, el mal coreano, el buen japonés, el mal japonés. ¿Qué piensan ustedes de eso? O sea, hay gente que es buen dominicano, 100%. Hay de todo. Hay gente buena y hay gente mala, pero no solamente en Japón, en Corea. En todos los sitios. Hay gente buena y hay gente mala. Yo pienso que eso hay que ver con la historia, Corea, Japón. Y es que fue muy cruel, es decir, primero cuando los japoneses estaban en la China y luego los coreanos y los japoneses los maltrataron muchísimo, es decir, sufrieron y mataron y por eso era que se iban, emigraban, es como lo que vemos ahora en el mundo moderno, que no fueron inmigraciones a progresar, como nos fuimos por ejemplo dominicanos a Nueva York, aquí no había ninguna guerra, ¿no? O sea, ellos estaban escapándose, que los mataban, como dice él, que mataron a los papás de Isaac y de Isabel, que nunca, pero sí, pero lo mataron, hicieron matanzas horribles en Corea. El mayor éxodo de dominicanos en Estados Unidos fue después de la guerra del 65. Sí, pero Y esa situación de que si buenos y malos se va a todas partes. Nosotros cuando acontece que hay un dominicano comete una fechoría afuera, nosotros decimos, no, pero comenzamos a sacar lo bueno que hay, no, porque no se defiende, y eso está en todos los países. Y ese es es malo. un patrón de los inmigrantes. Fíjate que cuando hablan del buen japonés, es la descendiente de inmigrantes japoneses en Colombia, que ven en el programa de televisión. Yo siempre he querido ser una buena japonesa. Y los buenos coreanos, malos coreanos son percepciones y posturas de los inmigrantes que quieren reflejar ante una discriminación de cualquier tipo que mi cultura es buena también. O en el caso de Mosasu, a mí no me importa que tú creas que mi cultura es buena o mala, yo voy a ser un mal coreano y salir adelante con eso. Y sin embargo, el análisis, la reflexión que hace es que Mosasu, aunque era miembro de esa mafia importante, pero era un ser lleno de bondad. Pero Mosasu no era yakuza. Mosasu no era yakuza. ¿Hasta cuál es el ámbito de la honestidad de Mosasu? Porque ellos lo manejaban mucho, porque él arreglaba las máquinas. Exacto. Y ahí él tenía un acto de deshonestidad, pero no era un yakura como Goro y como el otro, que estaban en el crimen, pareciera, en el crimen
organizado. Él no estaba en eso, pero él no era tan honesto como decía el texto. Era un hombre bueno, pero honesto. Bueno, era un hombre bueno, pero honesto, porque él todos los días por la mañana arreglaba la máquina para la gente no ganara. Bueno, pero eso es parte del juego. Porque si la gente gana, entonces el negocio quiebra. O sea, es casino en el que el jugador está ganando siempre, el casino no existe. Entonces, que poner un precio donde él gane y no tenga que arreglar la máquina. Es que yo creo que los juegos de azar, yo creo que en el azar no hay bondad. No, claro. Entonces, a la vieja, no, ella murió, tenía 93 años, claro. Porque ni Goro, según lo que dice el libro, ni Goro ni Mosasu eran yakuza. Lo que pasa es que la señora, sí, papacito, papito. Kohansu sí, bueno, tú ves Hansu estaba top 10. y aunque él a los abusadores. Y aunque él tenía una actitud, tenía un lado de bondad, fíjate que ella también nos pinta la golpiza que él le dio a la muchachita que la desató. Pero él tenía un lado de bondad porque él quería, porque su hijo, el varón, él quería. Pero ahí es que yo veo que ahí era que él iba la bondad y la que se pero era todo por el hijo, más que otra cosa. También por Zunya. Sí, él amó. Él amó a su modo, pero al final también después él fue enfocado por su hijo. Por el varón, porque lo que tenía con la esposa eran las 3 hembras, y ahí pero fíjate que todavía no hace nada, y él sigue pendiente. Yo creo que Hansu era un bandido. Sí, claro. Era como un bandido de la mafia. Era un bandido. Como nosotros tenemos Godfather. O sea, son personas que tienen se han construido desde el mundo negro. Y ese abusador está enamorado. Y está negociando porque él quiere sacar a su familia adelante. Pero eso no lo quita. Pasaban meses sin ir a su casa. Claro, porque eso no funciona. Porque ahí está la cena, que había un mercado de varón. Pero Escobar por igual, Escobar su familia que le tocara. Mandaban bastante. Y eso es lo que quería del bienestar de su esposa, de los niños. No, exactamente. Pero después la hija abandona un poco. El libro habla mucho y hace mucho énfasis en la palabra patria. En inglés, ella habla de home. ¿Cómo creen ustedes que cambia el significado de patria o de home para los personajes a lo largo del libro? El significado de patria para Zunya y para Isaac y para Yosef y Kyunji es el mismo que para Musasu y para Noah o para Solomon. Interesantísima esa claro. No es lo mismo para la viejita, no es la demás. Yang-Jin. La viejita que llegó a Japón ya vieja, desterrada. La mamá de su Zunya llegó con la esperanza de una mejor vida. Y sus hijos son Juisones, que nacieron en Japón. Claro, son Juisones, pero parece que ya el significado de patria no era el mismo. Quería sobrevivir, ganar dinero, ya sea en Corea, en Japón o en China. O sea que obviamente fue cambiando, ¿no? Y la patria, según ellos les sentían, también fue cambiando. Para Zunya y quizá para Isaac y Yosef y la patria era la añoranza de la Corea, de la Corea que ellos conocieron antes de la anexión. Pero ya para sus hijos, patria era Japón. Ellos no conocían. Los inmigrantes, los que se van a Nueva York de aquí, se pasan toda la vida pensando querer venir para acá, pero los hijos y demás son americanos. Y no se adapta. Fíjate que la carta que Noah le escribe a su madre, la escribe en japonés. Noah no sabía escribir coreano. No, exactamente. Él sabía, pero no le interesaba. Pero señores, esa gente no volvieron a Corea Por ejemplo, para personas como Sonia, la palabra
casa, home, dejó de tener sentido porque ellos se fueron de Corea en un momento, que Corea era una sola, pero al pasar de los años Corea se volvió dos y ellos incluso mencionan en el libro que la Corea actual no era la Corea a la que ellos le llamaban casa, no era la misma Corea de antes. Entonces eran discriminados en Japón, no podían volver a Corea porque en Corea lo veían como japoneses, pero en Japón no lo veían como japoneses. Y entonces en el caso de Solomon, por ejemplo, que sí fue a América, a Estados Unidos específicamente, era un inmigrante allá. O sea, para mí en ningún sitio ellos tenían una casa. Ellos estaban sin patria. Ellos tenían un concepto de patria, pero en realidad no tenían patria, porque no cabían en ninguna parte, no cabían en Japón ni cabían tampoco en Corea. Esa parte es muy dolorosa también del libro, la parte de esa división de Corea y esta lucha de potencias por ese país, como la dividieron y precisamente terminaron destruyéndole la patria a los coreanos. Porque lo del norte lo comunista y lo del sur. Como tú dices, home es un hogar, no es la patria. Lo que pasa es que patria, en su definición real, no tiene que ver con nación. Patria es el lugar al que patria viene de patris, viene de padre. O sea, es el lugar donde una persona se siente con lazos afectivos. No tiene que ver con nacionalidad, no tiene que ver con país, esos son conceptos más modernos. Pero el concepto de patria siempre ha existido, esa tierra con la que yo siento algún apego, que yo siento que yo soy de ahí y que eso es en parte mío. Pero entonces ya era así porque los demás no. Los demás, de alguna manera, Noah, por ejemplo, sentía que su patria era Japón. Pero Japón lo rechazaba. Entonces, en realidad ninguno de ellos tenía. Pero yo creo que fue el suicidio de él. De Noah, porque él era porque tampoco fue perfeccionista. Es lo que te digo, tampoco fue. Él le hizo la mamá como para. No, que no quería extender que la mamá hizo todo eso para realmente ayudarlo. Él se sentía. Se sintió traicionado. Muy perfeccionista. No, se sintió sucio, sucia le decía y le repetía, la sangre no importa. Pero para él la sangre era lo primordial. O sea, él entendía que cuando Sundia lo encontró, él pensó, que él dijo, es una maldición. Sí. Y él dijo, está ahí, yo no la voy a poder borrar. Y encima de eso él iba a tener, él entendía que descubriéndolo, ya encontrándolo, él iba a tener que asumir delante de su esposa, su familia y sus hijos, que él había mentido. Y en su concepción también eso era muy... O sea, él no lo podía aceptar. Nosotros hemos estudiado otros japoneses. Parece que Noah en su cosmovisión era japonés. Y hemos estudiado otros libros que hablan del suicidio. Entre ellos, lo que vio Murakami, Oshii, Mishima, entonces, el concepto de suicidio japonés tiene que ver mucho con el honor. Claro. Entonces, él haber mentido, haber vivido una doble vida, haber traicionado a su mujer y a sus hijos, en verdad, haberle mentido, haber hecho una doble vida, era realmente una cuestión de honor. Yo, en este suicidio, que a mí no me conmovió tanto, me conmovió Dalia me dijo, ay, ¿cuánto llorado? ¿Y tú lloraste? Y yo dije, no, yo no lloraba. A mí no me conmovió tanto, pero sí reflexioné sobre ese tipo de suicidio. Vi un suicidio japonés, vi un suicidio por honor, vi un suicidio por mantener su integridad, su honor. Prefiero la muerte a que me consideren impuro o que me consideren deshonroso. Eso fue un harakiri. Yo fui a Japón en el año 91 o algo así. Y en uno de los
templos que visitamos, había cantidad de papelitos y el guía nos explicaba que cada uno de esos estudiantes ponía en esos papelitos que tenía que pasar ese curso, que tenía y que la mitad o más de los estudiantes que habían puesto sus papelitos se habían suicidado porque no habían logrado el objetivo que se había, y en ese momento tenían un nivel de suicidio altísimo, y si se quemaban el examen se mataban, o sea, porque bueno, pero yo me encuentro un poquito como o sea, el honor bien, pero doña Virginita. La manera de terminar una vida con honor en la forma es el suicidio. Eso es lo que todos conocemos como el narcotipo, un cuento. Sí. Eso, la persona que decide tomar la decisión, lo que le formaron los exámenes, o que perdió la ella, que quebró, o que quebró la compañía, ellos se sienten responsables. Y lo más importante es hacerlo con dignidad. Entonces tú ves que el harakiri, uno por atrás le corta la cabeza mientras el señor se hace así con un pulsón y se abre la... Hay otra manera para las mujeres, yo ahora no me acuerdo, pero es con uno más chiquito, es un cuchillito más chiquito y se mata. En la ópera iba a decir ahora mismo. Esa es la que ella usa. Y eso es lo que significa que en la guerra venían los kamikazes se mataban con honor. Para ellos era eso. Para que se mataba la familia, todo el mundo. Y después en Oriente, en China yo no creo que sea así. Pero en China matan a los bueno, pero eso es comunismo. Pero otra cosa, en Corea, la mujer siempre ha sido discriminada. Ahora es que la mujer anda al mismo tamaño de los hombres, pero antes era atrás. ¿Ustedes no se acuerdan de Emily Norton? Hay muchísimos que trabajaba en belga, ¿verdad? Era autoficción, que ella está en Japón trabajando en una compañía. Pero siglo XXI estamos hablando, y ella siente verdaderamente esa discriminación entre la mujer y el hombre en Japón, pero o sea, no es singular, o sea, y ahí hay todo un dilema interesantísimo, o sea, hay que retomar Melitón también, porque desde una perspectiva occidental, nos diluye ese pensamiento, porque es que estamos muy lejos, o sea, la lógica oriental es distinta a nosotros occidentales, como nosotros somos hijos de Grecia, hijos del cristianismo, ellos son hijos de Buda y de Confucio y de todas esas deidades hindúes, o sea, dramáticas, o sea, son dos lógicas distintas, como si tuviéramos dos planetas distintos. Y estas confluencias como Jean, que nos habla de Pachinko y de todas esas cosas, porque al final del día somos seres humanos. O sea, la naturaleza humana está ahí. Lo que pasa es que la lógica de abordar esas problemáticas son distintas. Y el mundo se está globalizando cada vez más. Estamos siendo cada vez más un solo gran continente, ¿verdad? Y tenemos que llegar a entenderlo. ¿Y ustedes percibieron el alivio de Noah cuando él vio su mujer? O sea, él estaba esperando ese momento de que él iba a descansar de su martirio. Sí. De que ella lo iba a encontrar. De que lo iban a encontrar. Y él lo único que daba gracias de que lo hubiera encontrado en la oficina y no en la casa, para que su familia no se enterara de que él era coreano. Sí. Pero yo creo que más pena que él da pena Isaac, porque ese sí fue como el mártir de la novela. Sí. Isaac fue el mártir de la novela. Ese fue un Jesús.
El que se casó con Zulia para darle la Padre Mosazo. Él fue el mártir, o sea, él fue el mártir. Exactamente. Fue como un Jesús en esta novela. ¿Cómo la rescata? Es buena. Señores, y el tema también, que también es súper interesante, hay la comunidad cristiana, hay una comunidad cristiana grande, Corea, no es la más grande, pero es una de las más grandes, ¿no? ¿Verdad? Sí, en Corea hay mucho cristiano. Exacto. O sea, en Oriente, ¿no? Y cómo esas personas viven ese cristianismo tan distinto, yo creo que también parte de esa exclusión, o sea, de esa diferenciación, es esa manera de ver la vida, porque fíjate que la primera frase es muy oriental, el determinismo es muy oriental, o sea, nosotros hacemos por castas, ¿verdad? Nosotros nacemos y esto es lo que nos toca. O sea, eso es muy oriental, esa primer ¿verdad? Correr el telón. Sin embargo, estamos hablando de una familia cristiana, de formación, ¿verdad? Filosóficamente cristiana. Porque Zulia no tiene nada. No, Isaac. Pero Zulia no creía en nada, porque su papá no le enseñó a No nada. le enseñó a nada. No le dio una fe, no la instruyó en una fe. No creía en nada, ni era budista, ni era esto, Pero ni era lo si otro. ni era practicaban nada. algo, en ese ser familiar era el cristianismo. Si lo practicaban. En el de ella, ¿no? En el de Estoy Isaac. hablando de los hijos, de Noah y de Samuel. ok, O sea, sí, Isaac. digo, por lo menos como yo me enfoqué, ¿verdad? Toda esa trama. Sí, la cuñada era cristiana, La de José. se practicaba, verdaderamente su papá. Oye, Isaac era pastor. Pastor. Sí. Pero acuérdate que eran protestantes. Sí, presbiteriano, pero cristiano. Pero cristiano, entonces, qué gran choque? Ella se casó con la iglesia. Lo que yo quiero decir es que ahí hay una colisión realmente, ahí hay un choque y quizás también eso no está explícito en la novela, no está explícito, pero también también los hacía distintos. Distinto de los japoneses, claro. Claro, o sea, era también otro ingrediente para hacerlo distinto. No me lo del nombre, Salomón. ¿Qué nombre era ese? Julio quiere hacer una pregunta, Julio. Dania, ¿qué lectura tú le das? Porque en el libro lo mencionan varias veces. Cuando alguien recibe con las dos manos. ¿Qué lectura tú le das a eso? ¿Es lo mismo recibir así? No, que eso recibir es así? muy oriental. En Oriente, esto es una falta de respeto, tú coger con una sola mano. Cuando te dan algo, te lo dan así y tú lo coges igual, La con tarjeta las de dos manos. presentación. Es una señal de en Oriente, respeto. hay Con las que dos manos. cogerla Sí, con las con dos las dos manos manos. y mirar abajo. Ujú. Y entregarla de la misma Sí, forma. recibirlo y La entregarlo tarjeta así. hoy de presenta así. Yo no sabía eso. Eso es Interesante. Sí. Pero Zulia, aunque no tenía una religión, pero yo creo que a Zulia la salva el amor. Porque si ustedes se ponen a ver, ella fue muy amada por su papá. Sí. Y a Zulia, ese amor de su papá la marcó para el resto de su vida. Sí. O sea, a ella la salvó el amor, aunque no fuera de una religión, pero su religión fue el amor de su papá. Y ella acepta la propuesta de Isaac, pero no por amor a Isaac, es amor a su hijo que viene en camino, Claro, para que no sea Y a su marginado. pero a su familia, para el honor. Sí. También sé que el honor es lo primero. Claro. Honor. ¿Por qué ustedes entienden que Kohan se enamoró de su chico? Porque él era un hombre más sofisticado, que vivía ya en Osaka. 17 años, Y era 34. Pero seguro él tenía acceso a Él muchas dice en un mujeres. momento que precisamente porque ella era diferente a lo que él siempre tenía
a su disposición. Exactamente, Ella que fue le pedían diferente. cosas, que le exigían cosas. Exacto, que ella nunca ella pidió. era totalmente. Ella fue ingenua. Ella fue ingenua y se entregó por amor y todo fue por amor. Ella no fue buscando una ventaja ni un beneficio. Y eso fue lo que a ella prácticamente 17 años. ya estaba acostumbrado a que siempre lo buscaban por interés. ¿Y ustedes no creen que en esa búsqueda de Sunya también hay un poco de nostalgia por su patria de origen, por su niñez, Fíjense que la relación se desarrolla a una velocidad vertiginosa después de ellos ir al bosque a buscar hongos, donde él vivió la experiencia que vivía cuando era pequeño. Sí, él lloró ahí. Sí. O sea que hay como una nostalgia igual por la patria, por el concepto de hogar. Sí, sin ninguna duda, porque a los 90 años todavía andaba ahí con una de 16. O sea que... Bueno, eso nada más no importa. ¿Cómo se refleja en la... Hay dos puntos donde la autora manifiesta la hipocresía de la discriminación racial. ¿Alguien se dio cuenta la hipocresía de la discriminación racial contra los coreanos en Japón? Pero porque le sacaban provecho, porque al pobre de Salomón le sacaron provecho. Pero ¿dónde se refleja la hipocresía? Bueno, pero hay una que está bien marcada, creo yo, que es cuando van con Solomon a sacarle el documento el día de su cumpleaños, como el gendarme los trata a ellos, es un trato despectivo y distante. Sí, hay mucha discriminación, pero eso es discriminación pura. Pero hay dos puntos con... El del jefe de salón. El que se hizo el loco, que se estaba aprovechando de Solomon porque lo necesitaba, claro. No, y el que contratamos hace un principio, él decía que él no contrataba coreano, extranjero, y lo contrató como que se hizo ese te contrató a no. Ese fue uno de los puntos. Y el otro fue la mamá de la esposa de Noah. Que ella decía, yo creo que él es extranjero, pero bueno, si nadie lo sabe, no importa. No, porque él tenía... O sea que, pero la discriminación era por el qué dirán de la sociedad, no es una discriminación interna, porque cuando es interna tú dices sobre mi cadáver se casa con un extranjero. Pero fíjate que había discriminación entre ellos mismos, porque Salomón y la esposa vivían en una casa que cuando tú entrabas era diferente a la del resto y ellos no podían mostrar. No, Salomón no. Joseph por fuera era una cosa y adentro era otra. Exacto, Podía mostrar exacto. su bienestar. Es decir, que entre también, como pasa entre uno mismo, no puede ser que tiene propietario. Claro, que todo el mundo pensaba que ellos seguían alquilando. Sí, eso Ellos vivieron así siempre, no demostraban lo que Una tenían. vida muy Sí. Una vida con mucho contratiempo. Pero yo creo que era propio de la época y de la situación histórica de esa zona. Pero el propio de la época y de la situación entre la guerra, ese tema de la Segunda Guerra Mundial, Sí, y en esa zona fue horrible. quedaron sin nada, comida, un cereal. Es la historia de cómo era blanco, era como un lujo, pero no se era que quebró. ¿Con qué personajes se identificaron ustedes? ¿Se identificaron con alguno? ¿O con cuál de ellas? Pero no la que le dieron, Al revés. Al revés, a mí me pasó al revés. Yo a Noah le cogí mucho, me desencantó, porque contra él está bien, él tiene su problema, Su conflicto. que le cuesta lidiar con él,
pero llegar al punto de tú quitarte la vida sin pensar en tus hijos, en tu pareja, en tu mamá, que tu mamá se fajó la vida entera para llevarte contra. Está bien, o sea, tú lo has explicado, el japonés o el asiático, como que eso tiene mucho peso en su vida, pero aún así, vive la vida, no solo por el otro, no solo por ti, vívela por el que está contigo, no le des esa tristeza al que te quiere. Yo creo que tiene todo que ver el significado del suicidio para Ubicando el suicidio hoy en esta sociedad, ubíquese en aquella, ubíquese en los valores que había en aquel momento. En aquel momento el honor era algo muy, está bien, estamos pensando en los hijos, la familia y todo eso, pero quizás en esa sociedad eso no era lo que entonces tenemos que ubicarnos ya al contrario. Yo creo que por lo menos había un valor, ahora mismo no hay ningún valor. Exactamente. Entonces por lo menos por vergüenza la gente se mataba. Yo creo que eso y sin embargo hay que contextualizarlo y ubicarse ya. Y sin embargo, en la novela, la esposa de Noah, su familia, era totalmente discriminada precisamente por el suicidio de su papá. Entonces, y volvemos a lo mismo. Más culpabilidad para Noah. Más culpabilidad para Noah, que le dio otro suicidio a ella, le dejó como herencia otro suicidio. Se le mató el papá y se le mató el marido. Y ahí de nuevo se ve el honor. Él se suicidó porque falló, como él entendía que había fallado en su labor. Sí. A mí me gusta el personaje de la cuñada. De Kyunji. La cuñada de Suya. De Suya, porque es un personaje muy tierno, muy solidario. Y una mujer que aunque no pudo tener hijos, renunció a lo que pudiera ser como un amor, ¿verdad? Cuando se fue Kim. Por seguir como con la fidelidad atendiendo al esposo que estaba en una situación realmente de la cuñada, que como Dana me encantó, o sea que ya dice que cualquier personaje, y yo ese personaje me encantó, porque es un personaje tierno, al mismo tiempo solidario, un personaje muy fiel a su esposo, a su cuñada, y fíjate que hasta el final, con el tema de que salió el resabio de la mamá, el odio hacia Suya, ella fue como la que suavizó la situación, y sirvió como de o sea que para mí ese es un personaje, el personaje como más bonito, vamos a decir, en la novela. El más normal también. Y el más normal. Muy normal. Y la pobre, el hombre no se moría, y no se moría. ¿Cuánto duró? Él vivió que sé cuántos años después de la... En vez de matarse Noah, debió matarse Joseph. Ese debió matarse. Porque dime tú qué hacía ese hombre. Nada. Molestando. Poder esta pobre Pero fíjate que cuando Isa salió, cuando Isa entró y lo llegaron a la cárcel, él decía, pero ¿por qué? Uno decía que sí, que iba a hacer la ceremonia con ella, si lo más importante es la vida. Y luego, en su proceso de deterioro, cuando él estaba encamado, que él no tenía posibilidad de suicidarse, él pensaba, pero ¿por qué yo no muero? Además era cristiano, el suicidio en el cristianismo es un pecado. Entonces él decía, pero ¿por qué él, que siempre se aferró a la vida y que siempre predicó que lo más importante era la vida, por encima de los principios, de los valores morales y de todo, cuando él quedó enfermo, que se convirtió en una carga para su familia, que ya no podía sostener a su familia, lo que quería era morirse? Pero se debió haber muerto, por no decir morido como el de starvation, porque él no se podía suicidar, como tú dices, pero él debió haber dejado de comer, morirse libre. Y morderse la lengua. Óyeme, y desangrarse. No se podía morder la lengua y desangrarse. Que nunca estén ustedes en esa posición. El pobre Amén. Claro.
Ese era un buen personaje también. Sí. Muy buen personaje. Malo, ¿Por qué malo? claro que sí. ¿Por qué fue malo? Pero ¿quién no era el discípulo de Claro, bueno, Pero El trabajo. en esa época, a ese tipo de coreanos no le quedaban muchas alternativas de supervivencia. Casi tú tenías que trabajar con la yakuza para poder salir adelante o resignarte a vivir en la miseria. Bueno, aquí se está poniendo pero fíjate que hay una, exacto. Pero fíjate que hay un punto donde cuando Kim dice que él quiere volver a Corea, hay un diálogo entre Kim y Ko Han-soo, donde Ko Han-soo lo aterriza, le dice, pero ¿a qué vas tú para allá? O sea, que tú ves el idealismo de Kim frente al realismo brutal de Ko Han-soo, que le dice que lo más importante es la supervivencia, olvídate de esos ideales de volver a la patria. Pero fíjate, el hecho tan heroico para él, cuando él sacó a toda la familia y la llevó al campo, a la granja, sin embargo, ¿a dónde pusieron a esos coreanos a dormir, a vivir? ¿Cuál era su hábitat normal? Pero Ansu era un redentor porque los salvó. Bueno, lo salvó, pero sin embargo, ¿en qué condiciones? Porque, oye, cuando él fue y vio que estaban durmiendo con los puertos, debió de haberle dicho al amigo, oye, pues a dormir en un sitio mejor. Pero tú me debes. ¿Qué? Al final yo creo que esta novela es un ¿tú quieres decir algo? No sé qué Julio. Es un gran relato, es una gran historia. A mí me gustó mucho, me dejó ver una parte de la historia de una parte del mundo que yo no conocía. Yo me desayuné con esta historia. Creo que los personajes están muy bien construidos. Creo que en la narrativa hubo mucho excedente. Ella pudo haber hecho una novela más corta, dejando algunos temas de lado y habría sido una mejor novela. Pero dentro de todo creo que es un muy buen relato. Sí, yo disfruté mucho la lectura. Muy bueno leer Chico. Muy bueno. ¿Puedes seguir recomendando? Sí, señor. Señor, un aplauso. Bueno, pues muchas gracias. Kimchi, ¿verdad? Podemos probar el... A mí me encantó la parte final, el agradecimiento de cómo ella desglota. Porque uno realmente en esta parte no sabe ni la palabra. Y ella se lo dice todo. Quería poner un pequeño glosario. Yo creía que Machingo era un casino, y ahora me doy cuenta que es una maquinita, un pingo. Una muleta, una cosa de esa. Mira, la descripción al final de la novela, ¿cuál es el significado cuando ella entienda la... Yo creo que cuando él, eso es muy importante y se me pasó decirlo, cuando vino el señor que le daba mantenimiento al cementerio, para esa fue mi lectura del entierro de la foto. Para Sunya, ella había perdido, para ella lo más importante eran sus hijos. Y ella sentía que ella le había fallado a Noah y que lo había perdido. Y cuando la persona de mantenimiento del cementerio le dice que él iba todos los meses a la tumba del papá, o sea, él nunca dejó de seguir lo que le habían enseñado en la familia. Él, a pesar de que había querido ser japonés y se mantuvo lejos de ello, siguió siendo su hijo, la persona que ella había criado, había educado. Entonces ella se sintió en ese momento que ya ella lo podía dejar ir. Entonces ella hizo la paz con la muerte de Noah. Esa fue la lectura que yo le di. El hijo de porque se consideró como un mensaje. Sí, totalmente. Eso creo que ese fue su gran desencanto.
si yo soy hijo del Chapo Guzmán, no de qué hombre. Pero realmente él era hijo de Isaac, él era el que más se parecía a Isaac. Entonces lo que Zulia le decía todo el tiempo, la sangre no importa, tú eres el hijo elegido por Isaac. Él te quiso como ella hijo. usó esa palabra. Exacto, una cosa. Pero él sintió una vergüenza muy grande. Sí, una persona que siempre trató de ser un buen coreano, para él eso era... José, ¿y tú quieres dar una visión del siglo XXI? Una visión alemana. Bueno, que piensa un joven. ¿Qué te pareció a ti? Yo creo que el personaje de Zunya era un personaje que estaba más allá de su época. O sea, ella, a pesar de que sí era mujer y que sí tenía cierto respeto de la cultura coreana, y esa misma frase, la frase con la cual empieza el libro, que la historia no nos ayuda, pero no importa. Yo creo que Zunya, a pesar de todas las adversidades que ella vivió y que sabía que iba a vivir, ella, lo importante para ella era su familia. Ella hacía lo posible para que su familia sea exitosa donde sea que estuviera, no importa si sea en Corea, no importa si sea en Japón. A mí me marcó mucho el momento en que ella va a empeñar el reloj de Hansen, que ella toma autoridad. Ella está en un contexto donde solamente hay hombres, y ella toma autoridad porque ella va a hacer lo que va a hacer, porque ella necesitaba ese dinero para pagar la deuda. Y negocia como cualquier otro hombre coreano. ¿De dónde usted sacó ese reloj? Ese reloj usted no lo puede comprar. De mi mamá. Me lo regaló mi mamá. Sí, ella tuvo. No, pero negoció. El precio lo negoció. Mira, el tipo que lo Era que casi una marca. Para mí, sí. Y tenía su comprador, el mismo que lo regaló. Claro, se lo iba a comprar. Sí. Bien irónico eso. Esos préstamos en ese momento es el equivalente hoy en día a la tarjeta de crédito. Que la gente paga y paga y paga, y esa deuda ahí. Y ahí de ti si te meten el pago mínimo. Bueno. Ahí es que tú no sales la cosa. ¿Cuánta gente ha caído en ese Bueno. ay. La gente que se mete en el pago mínimo. Cuando yo fui gerente de recursos humanos, que iban donde mi empleado, dije, necesito un préstamo para pagar la tarjeta. Y dije, ¿qué te pasó? Se meten en el pago mínimo. Cuando tú vienes, tú tienes una bola de nieve. Claro. Ay, ay, qué cosas más terribles. Bueno, pues Daria, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Me encantó.